El comunicador social Javier Ruiz Agudelo dice en la red social X: estamos en un mundo donde creen que Trump es un pacifista, que Netanyahu es un altruista con los palestinos, que Milei es un rockero, que María Corina Machado es una luchadora por la paz y que Uribe es inocente de sus crímenes. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Iván Zeta, cofundador e integrante del movimiento Judíes por Palestina. Iván, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, Iván, allí veíamos esto, ¿no? ¿Cómo ves que le hayan otorgado, bueno, un premio Nobel de la Paz a una persona que pidió abiertamente, por ejemplo, a Netanyahu que invada a su propio país, ¿no? Bueno, es el mundo al revés. Ya hemos tenido otros ejemplos. Hemos visto a Obama recibir también el mismo Nobel. Otra vez me lo crucé a Pérez Esquivel en una actividad de la mesa ecuménica junto a los jubilados ahí en el Congreso. Y viste, el contraste es muy fuerte. Ya casi que tendría que renunciar al premio en un punto, porque para quedar al lado de eso, mejor. Realmente es un nivel se desvirtúa a tal punto que, bueno, no sé, la paz de los vencedores, la paz de los capitalistas, ¿no? Terrible. Ahora, bueno, estamos viendo en estos días que finalmente se concretó este intercambio de rehenes, pero también lo que vemos a propósito de esto es nuevamente esta cuestión semántica, ¿no? Los rehenes son israelíes, ahora los palestinos son prisioneros, ¿no? Sí, son prisioneros, son terroristas, es tremenda la operación de deshumanización y de cómo se busca tratar, incluso desde de la misma semántica de aportar al relato sionista de que de un lado hay rehenes, aunque sean soldados capturados en combate, y del otro lado son terroristas o prisioneros, aunque sean médicos que hayan sido secuestrados por el ejército de Israel de sus hospitales. Por suerte, viniendo para acá, veía que finalmente se había logrado que Abu Zafia, uno de los doctores que fue más emblemática su detención, que no estaba en la lista, finalmente fue incorporado y fue liberado, lo cual es una gran noticia. Y bueno, justamente uno se tiene que preguntar quién era el verdadero secuestrador. Ya entre los dos intercambios previos y este que estamos viendo ahora, son 251 de un lado y casi 3.800 del otro. Claro. Y todavía quedan más de 8.000 secuestrados en cárceles militares con testimonios reales y concretos, no especulaciones, sino videos que han girado a lo largo de los últimos años, con torturas como en la cárcel de Sde Teiman, y con debates donde tanto políticos como periodistas como funcionarios del ejército israelí hablaban en términos justificatorios al nivel de decir: tenemos derecho a torturar y a violar a los presos palestinos porque no son seres humanos. Terrible. Ahora, hablando precisamente de esta cuestión semántica, también se habla de acuerdo, ¿no? Y uno piensa, bueno, en acuerdo hay partes, ¿no? Se le consulta a la otra parte. ¿Cómo lo ves esto? ¿Lo ves como un acuerdo, como una tregua? Primero, claro, esto. Acuerdo de paz, como se viene diciendo, tiene varios problemas. El primer problema es la palabra acuerdo, como vos marcás, porque eso es el fruto de una extorsión y una imposición sobre una población que está hace 2 años, casi 2 años, sufriendo una hambruna inducida, bombardeos, la destrucción del 90% de la infraestructura civil, con lo cual nadie puede decir que es una negociación o un acuerdo cuando una de las dos partes tiene una pistola en la cabeza. Eso por un lado. Y luego de paz tampoco. En el mejor de los casos es una tregua. Y ya estamos viendo distintos indicadores, además de que Israel ya violó treguas y acuerdos anteriores y que terminó unilateralmente, por ejemplo, en febrero con la fase 2 del acuerdo anterior para volver a bombardear y agredir. Ya Israel da muestras ahora, a través de Israel Katz, de que, bueno, si no entregan los cadáveres de los rehenes en determinado plazo, tomaremos medidas, cuando justamente la dificultad que hay por parte de la resistencia palestina consiste en que esos bombardeos y ese nivel de asedio sobre toda la franja de Gaza dificulta poder proceder a ese intercambio, y hace aún más meritorio, incluso en el marco de una hambruna y todo, estamos viendo los rehenes, los prisioneros israelíes que vuelven sin señales de desnutrición, sin señales de graves heridas, lo cual muestra incluso cómo los cuidaron y cómo el contraste que se ve con los prisioneros palestinos, que en muchos casos vuelven
en condiciones pésimas, luego de ser torturados por años en prisiones militares israelíes. Bueno, a propósito de eso, bueno, estuviste, porque viste muchas veces a la gente que de pronto se pone a defender determinadas causas, decían, bueno, andás a Palestina. Y te mandan. Literalmente fuiste a Palestina, ¿no? ¿Qué fue lo que viste allá? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, fue una experiencia muy intensa y hay muchísimo para contar. Estuvimos casi 14 días recorriendo Jerusalén Este, recorriendo áreas rurales como Masafer Yatta, donde es un conjunto de aldeas alrededor de la ciudad de Yatta, donde se filmó el documental No Waterland. Conocimos a los directores, conocimos a la familia, conocimos a varios de los protagonistas del documental. Y también al norte estuvimos en distintas ciudades, Nablus, Jenin, Ramallah, Burin. Con lo cual, bueno, fue una experiencia bastante completa donde nos relacionamos especialmente con activistas y organizaciones de la sociedad civil palestina que integran de distintas formas la resistencia del pueblo palestino y también activistas internacionales. La delegación nuestra incluía integrantes no solamente de Argentina, también de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Países Bajos, de Reino Unido. Todos judíos y judías antisionistas, y también activistas con ciudadanía israelí. Ellos le dicen que viven dentro de los territorios del 48, pero con mucho respeto no se habla ni de Israel, ni tampoco hablan en hebreo entre ellos en frente de los palestinos y demás, en lo que fue un viaje de encuentros políticos organizado por una organización que se llama Center for Jewish Nonviolence, que es el Centro para la No Violencia Judía. Es una organización que se dedica a hacer activismo de presencia protectora, que consiste básicamente en ir a Cisjordania a estar presentes, a tratar de interponerse normalmente entre las agresiones de los colonos, de estas bandas descompuestas y fascistas que agreden continuamente a los pobladores palestinos nativos, también del ejército, a hacer esa presencia. Se concentran principalmente en lo que es la cosecha del olivo y la temporada de pastoreo. Porque bueno, es cotidiano, la verdad que la violencia ahí en Cisjordania, y nada de esto está en el acuerdo supuesto de paz, es cotidiano todos los días, y ahora que estamos en mayor contacto, recibimos 3-4 noticias de 3-4 aldeas o pueblos distintos donde aparecen los colonos para pinchar tanques de agua, para envenenar pozos de agua, para romper paneles solares, para matar ganado, para quemar árboles o para arrancarlos de raíz. Es decir, lo cual obviamente la primera reflexión que surge es, si esta supuestamente es tu tierra, ¿por qué le harías eso a la tierra y a los animales que la habitan? Más allá de tu conflicto, supuestamente conflicto mal llamado con los palestinos, si esta realmente fuera tu tierra no harías nada de eso. Pero bueno, este activismo de presencia protectora lo realiza esta organización. En este caso nosotros no fuimos a hacer exactamente eso, sino que a partir de todos los contactos que ellos tienen, de desarrollar cotidianamente esto es lo que le llaman co-resistencia. Ellos no hablan ni de ir a salvar a nadie, ni de ningún tipo de heroísmo. Se habla de ir a acompañar, de hacer una resistencia en común, y justamente esa resistencia en común parte del respeto por el liderazgo y por las decisiones de la población palestina a la hora de decidir si se quedan, si se van, si resisten, de qué manera resisten. Principalmente, sobre todo en las áreas rurales, lo que predomina es lo que desde Occidente llamamos resistencia no violenta. Pero bueno, otra de las conclusiones importantes del viaje, a partir de charlar con distintos palestinos y palestinas, es que, bueno, ellos en árabe no tienen una palabra para la resistencia no violenta y otra palabra para la resistencia armada. Ellos hablan de resistencia popular. La resistencia popular incluye todos los medios al alcance de esa población que dialoga, que discute, que resuelve de qué manera va a resistir. Concretamente, igual en esas zonas donde el objetivo es desplazar poblaciones, cada pequeña victoria incluye ese día que no te sacaron de tu territorio, que no lograron desplazar a una aldea. A veces pasa, pero bueno, justamente estas aldeas de Masafer Yatta y también otras del Valle del Jordán, al contener esta red de apoyo entre activistas internacionales, que ahora pueden hacer menos activismo de presencia protectora porque el ejército israelí los captura rápidamente y los deporta, con lo cual mayormente el activismo de presencia protectora lo hacen personas con ciudadanía israelí, porque no pueden ser deportados, sí, pueden ser detenidos, pero vuelven y vuelven y vuelven. Y realmente, más allá de que sea minoritaria, fue muy interesante conocer esta generación joven, muchos refusniks, gente que se rehúsa a entrar al ejército, y además no solamente se niega a participar del ejército genocida, sino que después dedica su activismo y su militancia a ir continuamente
a distintos lugares de Cisjordania a tratar de frenar lo que es una ofensiva diaria. Así es. Y digamos también lo que ocurre, porque uno de pronto en ciudades de Latinoamérica tiene que ir de un lugar a otro y simplemente, bueno, se toma un colectivo, va caminando, pero allí la realidad es totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, es un agobio territorial permanente entre checkpoints, puestos de control, cámaras, muros. Ahora incluso han instalado puertas en lugares que hay días que están cerradas y no hay nadie para abrirlas y no se puede pasar. Y bueno, son clausuras más o menos temporarias de distintos caminos, junto con las detenciones arbitrarias, las redadas. Realmente es una cosa. Buscan limitar la libertad de movimiento y realmente hacer la vida cotidiana imposible. Y eso también resalta el nivel de resistencia y de resiliencia que tienen los palestinos y las palestinas ahí. Nosotros hablamos, por ejemplo, con Namaha Talin, que es una docente del pueblo ahí en Masaferiata, en Al-Her, donde decía, bueno, antes los chicos tardaban 10 minutos en ir al colegio, ahora tardamos 1 hora y media. Hay veces que ni siquiera podemos llegar, pero nosotros vamos a seguir, no nos van a sacar de acá. Y nos contaba todo esto después de haber tenido que hacer una huelga de hambre para recuperar el cuerpo de Auda Hatalin, un activista que había sido asesinado un mes antes de nuestra llegada por un colono fascista que ya tenía sanciones de antes, Yinon Levy, del cual resolvimos hacer una campaña internacional de difusión para escracharlo, mostrando lo que es la impunidad. No solamente él asesinó a un activista, un destacado organizador de la comunidad ahí de Al-Her, sino que inmediatamente le indicaba al ejército a qué palestinos tenía que detener. En el momento detuvieron a 17 familiares y amigos de la víctima, mientras él al día siguiente ya estaba en su casa, nada de ir preso, un par de días de arresto domiciliario, y es un tipo que tiene una empresa de topadoras, que es contratado por el régimen sionista para justamente avanzar con los asentamientos ilegales, que durante un tiempo no lo pudieron contratar porque tenía sanciones de la Unión Europea y sanciones de Estados Unidos, justamente por sus crímenes, y que Trump, una de las primeras cosas que hizo cuando asumió fue quitarle las sanciones, y eso permitió que él volviera a acosar y a ofender y a atacar a la aldea, y eso termina en este asesinato que realmente nos tocó muy de cerca porque toda la comunidad estaba muy conmovida y al mismo tiempo nos fuimos con la angustia, pero también con la emoción de ver a todo el resto de la comunidad sacando pecho y diciendo: vamos a salir adelante igual, vamos a seguir con su legado, vamos a reconstruir cuantas veces sea necesario, no importa las agresiones, no importa este tipo de crímenes, nosotros seguimos. Y realmente es muy inspirador. En general, todo el viaje para nosotros fue muy... nos insufló mucha energía, porque bueno, si ellos siguen adelante, ¿cómo no vamos a seguir nosotros desde acá, que la tenemos en un punto bastante más sencilla? Claro, digamos, y vos hablás de esta suerte de indefensión, por lo cual el rol de los observadores que están allí es tan importante, porque aparte los colonos no solamente, digamos, no es que actúan en forma impune y ya, están protegidos y amparados por el ejército israelí, que está permanentemente junto a ellos, ¿verdad? Sí, sí. Cada ofensiva y cada avance de los colonos tiene atrás al ejército salvaguardando sus intereses. Todos los asentamientos bajo el derecho internacional son ilegales, pero incluso bajo la legislación israelí hay asentamientos legales y otros que no están legalizados. Ellos le llaman outposts o puestos de avanzada, que supuestamente son ilegales incluso bajo la legislación israelí. Pero desde el primer momento que se asientan, tienen custodia del ejército, tienen servicio de luz y de agua. Lo que les niegan a los palestinos, los tienen los puestos de avanzada, y es cuestión de tiempo en general hasta que crecen un poquito demográficamente y son legalizados como nuevos asentamientos. Son más de 700.000 colonos que día a día tratan de crecer tanto en cuanto a la población como en cuanto a su dominio territorial, y es un proceso que no se detiene desde hace décadas y que busca justamente una limpieza étnica. Tiene otra característica distinta a lo que vemos en Gaza, pero es todos los días un poquito más, todos los días nuevos ataques, y realmente nada de todo eso, por ejemplo, está ahora en el acuerdo que se impuso para frenar el aspecto más crudo del genocidio. Pero esto también es genocidio, porque atentar contra las condiciones de existencia de un pueblo y tratar de desarraigarlo de
de su tierra y negarle los derechos básicos, está contemplado dentro de lo que es la definición de genocidio. No es sinónimo de exterminio, pero al mismo tiempo vemos día a día cómo el pueblo palestino resiste, y por eso nosotros también tenemos tanta energía para seguir con nuestra tarea en apoyo a la tarea que ellos hacen. Y también, bueno, escuchándote, lo que uno piensa inmediatamente, ¿no?, es esta cuestión de la narrativa sionista, porque en Cisjordania no hay Hamás. Entonces, digamos, ¿cuál es el pretexto allí para esta opresión permanente, esto que contabas de envenenar pozos de agua, de impedir que los chicos vayan al colegio, ¿no? Uno ve esa injusticia y dice, bueno, pero la impunidad es absoluta. No, y el hecho de que nunca se trató ni de combatir a Hamas, ni de los rehenes, ni de un supuesto combate contra el terrorismo, se ve en el hecho de que cada vez que hubo un intento de acuerdo y cada vez que se puso sobre la mesa la posibilidad de intercambiar a los prisioneros y todo, Israel saboteó e intentó seguir avanzando, porque el plan siempre fue recolonizar Gaza. Y de la misma manera, el plan es avanzar territorialmente, ir anexando lo que serían las zonas C dentro de Cisjordania. Y bueno, basta escucharlos hablar. No hablan de Cisjordania, no hablan de Palestina, para ellos es Judea y Samaria, son las tierras que fueron prometidas a ellos. Y no solo eso, sino que hablan de Irán e Israel, están hablando de que van después por Siria, por Líbano, por Jordania, por una parte de Irán. Realmente es una política expansionista, colonial, que está muy lejos de tener nada que ver con el combate contra supuestas organizaciones terroristas, que por otro lado también han recibido financiamiento del propio Israel en determinado momento para sabotear y enterrar por completo cualquier solución de dos estados, que obviamente hoy parece absolutamente inviable, en la medida en que para debilitar a la OLP se fogoneó a otro tipo de sectores. Pero también esa resistencia es el producto de la opresión. En nuestro viaje también pudimos ver eso, cómo las distintas formas que adopta la resistencia palestina tienen que ver también con las distintas formas en las que Israel oprime al pueblo palestino. No es lo mismo el régimen al cual someten en Cisjordania, en una zona C, B o A los palestinos, cómo viven los palestinos en Jerusalén con una residencia precaria, incluso los palestinos que tienen ciudadanía israelí de 1948, que están dentro del territorio israelí, también son oprimidos por la maquinaria sionista, ni hablar de los gazatíes o los que están en la diáspora, en el exilio, como refugiados. Pero también fue muy interesante ver cómo absolutamente todos, sin importar cuál fuera su situación, primero tenían claro que todos forman parte del mismo pueblo, a pesar de que Israel se ha encargado de subdividirlos en tantas situaciones como fuera posible para tratar de fragmentarlos, y todos teniendo muy claro que es una única maquinaria, la maquinaria del Estado de Israel, la que los oprime a todos por igual. Y todos, obviamente, partiendo de una solidaridad con Gaza y hablando de que lo más terrible era esa hambruna inducida y ese bombardeo permanente y la invasión por tierra y demás. Pero al mismo tiempo, uno estando ahí ve que los problemas son todos los días, las agresiones son todos los días, y realmente también eso cuesta mucho hacer el puente, porque, bueno, son un montón de cosas que es agobiante la sola subsistencia para las y los palestinos, y eso hace aún más meritorio el hecho de esa conciencia, de esa identidad nacional y esa defensa y ese aferrarse a sus símbolos, a su bandera, a la sandía y a todo lo que Israel pretende destruir cotidianamente. Ahora, Iván, vemos, bueno, que en la entidad israelí lo que sucede es que hay un fuerte apoyo a las políticas de Netanyahu, ¿no?, lamentablemente, pero te traslado la pregunta quizás a un ámbito personal, porque, digamos, vos también estás levantando la voz junto a compañeros que quizás tienen en el propio país, en Argentina, una gran oposición. Hasta uno puede llegar a pensar de tu propia familia o gente muy conocida. ¿Cómo se vive eso? Bueno, siempre es complicado, tanto a nivel personal, familiar, como también a nivel de las instituciones, y también lo vimos al charlar con activistas de ciudadanía israelí que hacen activismo de presencia, que se han rehusado a la entrada al ejército, y el nivel de estigmatización y de ataques que reciben, y tienen que ver con esto, con que el
pretende adueñarse de la identidad judía, excluir a cualquiera que no apoye a Israel y sus crímenes de esa identidad, y entonces llegan las acusaciones de falsos judíos, portadores de apellido, judío que soy a sí mismo, traidor, etc. Pero bueno, desde Judíos por Palestina tratamos de construir un espacio seguro donde más compañeras y compañeros que quieren hablar, que quieren salir a pelear, incluso en la defensa de sus propias tradiciones, porque hay la tradición sionista es algo muy reciente en lo que es la historia de judía. Es una ideología que recién se vuelve hegemónica a partir de la constitución del Estado de Israel y de cómo el Estado de Israel, por la vía del condicionamiento económico, del desarrollo de sus programas educativos, de sus viajes, de su aparato de propaganda, fue de alguna manera avanzando y hegemonizando a una gran parte de la población judía. Y de hecho pasa mucho que se nos acerca gente que recupera su identidad judía, que la había perdido porque quería distanciarse y quería desmarcarse de los crímenes del Estado de Israel, y que a partir de un diálogo con nosotros va comprendiendo de que si nosotros renunciamos a nuestra identidad por un sano repudio al Estado de Israel, finalmente el que gana es Israel, porque Israel logra confundir sionismo con judaísmo, logra también fomentar el antisemitismo en el mundo, la judeofobia, para hablar con más propiedad, asociando ambos términos de tal manera de que cualquier crítica a Israel sea acusada de antisemita. Y nosotros, al mostrar que judaísmo no es lo mismo que sionismo, al mostrar que hay toda una enorme tradición de judías y judíos en todo el mundo, que venimos de abuelas y abuelos que hablaban yiddish, que eran de izquierda, que eran comunistas, que eran anarquistas, que eran humanistas, que eran bundistas, que no tenían nada que ver con un proyecto colonial sobre Palestina. Al recuperar toda esa identidad, también estamos quitándole un arma ideológica muy potente al Estado de Israel. No hemos visto todavía un gran proceso de ruptura de judías y judíos organizados dentro de las instituciones, sobre todo las instituciones educativas y religiosas, que tienen un gran condicionamiento económico y donde no está permitido el disenso y donde rápidamente hay una condena tanto social como incluso también económica sobre quien quiera cuestionar, aunque sea un poquito. Ni siquiera se trata de decir Palestina libre del río al mar, como decimos nosotros. Solo hecho de cuestionar la ocupación desde 1967 para acá, de defender cualquier tipo, por más que a mí me parezca ilusorio o inviable, cualquier defensa de los dos estados rápidamente es tildado de traición, o sea, es complicado, pero bueno, justamente para nosotros es una responsabilidad y es un deber asumir nuestra identidad y al mismo tiempo dar esa disputa, porque de otra manera ganan ellos. Iván, bueno, te queremos agradecer muchísimo por este testimonio, pero también por este grupo, porque también habla de la valentía que es necesaria en estos momentos donde uno en el futuro le van a decir dónde estabas, y bueno, estuvieron en el lado correcto, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. No somos un fenómeno local, somos parte de una tendencia internacional. Nosotros integramos Global Jews for Palestine, la red global de judíos por Palestina. Somos 25 grupos de 20 países, así que no importa desde qué país nos estén viendo, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. En un montón de países estamos, y donde no estamos vamos a seguir construyendo grupos para que en todo el mundo se sepa que el sionismo no es judaísmo, para poder seguir diciendo no en nuestro nombre y para seguir apoyando incondicionalmente la lucha por la liberación palestina. El Frasco. Medios sin cura.